Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal Futbolistas para Cristo. Creo que hemos podido, a través de los coordinadores a los cuales saludo muy afectuosamente, ha llegado al corazón de muchos de ustedes y nos sentimos muy contentos de seguir compartiendo domingo a domingo enseñanzas para tu vida, para que tú puedas tomarlas como referencia de un aprendizaje, pero para un bienestar personal, un bienestar deportivo, ¿por qué no decirlo? Porque obviamente este es un canal para deportistas, para futbolistas y pues de gentes de medios también sociales. Y deseamos de todo corazón, y yo deseo en esta ocasión que me corresponde y tengo nuevamente el hermoso privilegio de poder dirigir este mensaje. Entonces, ser de ayuda a través de lo que ya hemos venido haciendo domingo a domingo, compartir contigo la palabra de Dios. Y esta ocasión, ¿verdad? No es la excepción. Tengo el privilegio entonces de compartir el mensaje. Esta ocasión lo voy a hacer a través de unas diapositivas y ahí yo estaré compartiendo entonces la enseñanza. A veces los pasajes no los logramos del todo compartir, pero hoy yo quise hacerlo de esta manera para que tú ahí en casita te concentres más en el escuchar que en ver a la persona que está hablando. Entonces, voy a hacerlo ahora para que tú puedas mirar ahí en tu pantalla el mensaje que yo estaré compartiendo con la ayuda del Señor, por supuesto, de nuestro Dios, para edificación de tu vida y para instrucción. El título, como hemos venido compartiendo estos últimos domingos, es el carácter de Cristo. Y es un tema realmente enriquecedor. Es un tema tan amplio, es un tema tan extraordinario basarnos en el carácter de las personas, el carácter de los seres humanos, pero muy particularmente también el carácter de un ser humano, en este caso Jesús. Jesús es divino, por supuesto, es el Hijo de Dios, lo podemos ver en muchos pasajes de la Biblia, pero también la Biblia describe a Jesús como el Hijo del Hombre. Y esta referencia entonces hace saber a nosotros que Jesucristo es humano, también fue humano, ¿verdad? Que, bueno, murió y resucitó y está a la diestra del Padre. Entonces, bajo esa cuestión humana, también Jesús recibió un carácter y por eso estamos hablando del carácter de Cristo. Y yo quisiera introducirme con este pasaje que se encuentra en Hebreos 4:15. Yo te invito, y bueno, hoy lo quise hacer así para que tú puedas estar viendo los versículos y tú puedas estar buscando estos pasajes. Posiblemente ahorita los veas y más tarde, si tienes una Biblia, ahí tú puedes regresar y buscar estos versículos, pero yo los comparto contigo. Él, dice el pasaje Hebreos 4:15, él fue tentado tal como nosotros, tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia de que él nunca cometió pecado. Hebreos 4:15. Fíjate cómo dice la Biblia acerca del carácter, de la personalidad de Jesucristo, quien también fue humano, divino, pero humano también en su vida estando aquí en la tierra. Él fue tentado tal como somos tentados nosotros, ¿sí? No hay diferencia. No porque Jesús era Jesús, él solamente pudo vencer las tentaciones y las dificultades, porque si él era el Hijo de Dios, sí, estoy de acuerdo y ya lo mencioné. Sin embargo, también la Biblia nos enseña que él fue hombre humano y aquí nos los dice, él fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia de que él nunca cometió pecado. Este es el carácter de Cristo. Y desde ahí partimos entonces para ir a diferentes aspectos, para englobar así el carácter de Cristo y cómo el carácter de Cristo puede llevarnos a nosotros entonces a tomar la situación de llevarlo a nuestra vida también. Cómo el carácter de Cristo puede ser
relacional con nuestra vivencia, con nuestra experiencia? Bueno, veremos varios puntos a mencionar. El primero de ellos tiene que ver entonces con la particularidad de que su carácter, miraremos su carácter en su sufrimiento. A todos nos ha tocado pasar por momentos difíciles, yo me supongo en el ámbito deportivo también. A veces hay situaciones difíciles, a veces se sufre injustamente por alguna situación, por alguna decisión de algún cuerpo técnico, de algún directivo. Yo no sé cuántas situaciones se pueden presentar, pero ¿qué del carácter cuando estamos pasando por un momento difícil? Entonces, es bien importante tomar esta participación. Y ahí dice su carácter en su sufrimiento, es una parte bien importante. Y el pasaje que quiero compartirte, ahí está en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 al 24. Lo voy a leer ahí para ti. Dice, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fíjate todo lo que describe de la personalidad, describe del carácter de Jesús en medio de su sufrimiento. Y esto, como dice Pedro, cuando está haciendo esta narrativa y está dando este mensaje a sus oyentes, en este caso también a nosotros, nos pone entonces al nivel de la persona de Jesús, el cual sufrió, pero debemos de ver todas las implicaciones que tuvo para él su sufrimiento y cómo él enfrentó el tiempo de su sufrimiento. Ahí está las razones de lo que estamos mencionando. Porque para esto, dice, sois llamados, habla de nosotros. Para esto también nosotros fuimos llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Cuando tú tienes la oportunidad de estar escuchando como hoy el mensaje de Dios, entonces Pedro dice a sus oyentes, Dios los llamó a ustedes para que ustedes también practiquen, para que ustedes también pongan en práctica el carácter que Cristo les demostró, dejándonos ejemplo para que también nosotros sigamos las pisadas de Jesús. ¿Cuál fue el carácter entonces que Jesús tuvo en su sufrimiento? Lo vemos en el verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Fíjate todo lo que implica el carácter de Jesús. Un hombre, ¿verdad? Un hombre, estamos hablando de un hombre terrenal, Jesucristo, divino sí, pero al mismo tiempo un ser humano como nosotros, de carne y hueso, que fue tentado, como dijimos al principio, pero dice el verso 22, el cual no hizo pecado. Ahí está su carácter. Ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Ahí está la implicación del carácter de Jesús, y que entonces este es un ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, en este caso a Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. ¿Cuánto ejemplo, cuánta parte del carácter de Jesús vemos en estos versículos? Ciertamente es un resumen de la vida de Jesús, pero qué tan descriptivo es
Pedro, quien había conocido a Jesús, quien había estado con Jesús, quien había visto el carácter de Jesús. Y fíjate todo lo que él hacía, que en el caso de Jesucristo, Pedro dice, el cual no hizo pecado, fue un ser humano, sin embargo, no hizo pecado. Segunda referencia, no se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En este caso es a Dios. Yo estoy seguro que muchos de nosotros nos vemos al día a día con esta encrucijada de qué vamos a hacer en medio de las circunstancias que se nos presentan. Si actuamos de mala manera, si la pregunta que se nos hace, ¿cómo vamos a responder? ¿Qué diremos? No llegué al entrenamiento porque se atravesó el tren, un ejemplo, ¿no? Que a veces así lo tomamos y de antemano estamos mintiendo, de antemano estamos diciendo algo, algún engaño. Y entonces eso habla de nuestro carácter. Pero démonos cuenta de cómo Jesús nos pone estas premisas para que nosotros lo pongamos también en práctica. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Y aquí se me abren muchas ideas en cuanto a lo deportivo, ¿verdad? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Este es el carácter. Y hemos escuchado de muchos jugadores en los cuales Dios ha trabajado con su carácter, que ellos nos pueden decir, y no quiero nombrar nombres, decir nombres por no, de alguna manera, pues pensar que vaya yo a ser indiscreto en este asunto. Pero tenemos, gracias a Dios, personas muy cercanas, muy conocidas, en las cuales Dios ha obrado poderosamente en el carácter de estas personas. Dios ha trabajado en el corazón, y si antes eran efusivos, yo sé que el fútbol así es, y a todos los que nos gusta el fútbol nos apasionamos y podemos caer en esta confrontación cuando alguien nos dice algo, entonces responder. Pero aquí dice, ¿verdad?, que Dios nos ayuda y Jesucristo nos muestra cómo puede ser cambiado nuestro carácter. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, en este caso a Dios, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, ahora vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Entonces, esta es la primera parte del carácter de Cristo en su sufrimiento, cómo él respondió. Lo segundo que puedo yo mencionar contigo es su carácter en su vida. ¿Cómo fue su carácter en su vida? ¿Por qué él es un buen ejemplo para nosotros, en este caso, hablar del carácter de Cristo? Bueno, dice Hebreos capítulo 7, verso 26, que comparto también con ustedes, porque tal sumo sacerdote nos convenía, y a quien se está refiriendo también, en este caso, el autor de Hebreos, en el contexto del libro y en el contexto del capítulo, está hablando de Jesucristo. Y dice, este tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué? Porque hay, por lo menos aquí, 3 referencias acerca de la vida de Jesús, del carácter de Jesús. El primero de ellos dice, tal sumo sacerdote nos convenía porque es santo. ¿Sí? Date cuenta, porque es santo, primera referencia. Santo es este hombre al que nosotros estamos mirando su carácter santo, una descripción, en este caso, única en la persona de Jesús. No podemos utilizar esta referencia para hablar del ser humano, porque ¿quién de los seres humanos puede tener esta característica? Sino solamente Jesucristo, porque él es santo, él sí cumple con esta perspectiva de la santidad de Dios. El ser humano no, ¿verdad? Otro pasaje, Romanos capítulo 3, versículo 9 dice, si lo tienes oportunidad de buscar en casa, dice, porque no hay justo ni aún uno, ni uno en la tierra tiene esta característica, pero por esto
El carácter de Jesús es importante, impactante, porque Él sí es santo ante los ojos de Dios. En segundo lugar, dice también este versículo, no solo Jesús es santo, sino también es inocente, ¿verdad? No tuvo culpa. Acuérdate muy bien de aquella ocasión donde Pilato, bueno, llevan a Jesús, como en estos días que vamos a recordar la Semana Santa y todo este asunto, y llevan a Jesús hasta Pilato y le dicen ahí a Pilato, bueno, pues aquí está este hombre que ha hecho y deshecho y que estas cosas se dicen de él y demás. Todas estas cosas pues se habían simplemente manipulado para acusar a Jesús. Y entonces Pilato, ¿verdad? Lo interroga y al final sale a la multitud hacia los judíos y les dice, yo no hallo ningún delito en él. Este hombre es inocente, así que lo voy a soltar. Y para rápido les dice la frase que todos usamos y conocemos, dice, y tomando agua, tomó esa agüita y la puso en las manos y dijo, yo me lavo las manos y soy libre de este hombre. Entonces, porque lo encontró inocente, ¿verdad? Por eso también el autor de Hebreos refiere del carácter de Jesús esta particularidad. Dice la Biblia también, sin mancha. Esta es otra de las referencias que tenemos en Jesucristo, no se halló pecado, sin mancha y apartado de los pecadores. Y por esta razón, hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Entonces, ahí tenemos por lo menos 5 referencias del carácter de Jesús en su vida, en su cuestión personal, en su cuestión de él, de la persona de Jesús. Por eso es tan interesante hablar del carácter de Jesús. Todo esto Jesús sí lo reúne, todo esto Jesús sí lo alcanza a cubrir con su persona, y entonces Hebreos nos los presenta, el libro de Hebreos, como aquel que nos conviene. La palabra ahí, versículo 26 en la parte principal, dice, tal sumo sacerdote nos conviene. No un hombre, no una persona, sino Jesús es el que nos conviene a nosotros como humanidad. En tercer lugar, podemos hablar del carácter de Cristo que fue puesto a nuestro favor. El carácter de Cristo que fue puesto a nuestro favor. Y ahí está algo bien importante, el carácter de Cristo a nuestro favor. Voy a compartirte Hebreos capítulo 15, verso 16, Hebreos capítulo, 4, versículo 15 y 16. Tenemos ahí esta referencia también. Dice los versículos 15 y 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjate, este sacerdote, porque es una referencia también de Hebreos, para entender esta referencia tenemos que pensar que en el tiempo que se escribe este libro, el libro de Hebreos, allá por el año, vamos a pensar 50 en adelante después de Cristo, se escriben estos libros o estas cartas. Entonces, se dice aquí, porque existían sacerdotes que ministraban dentro del pueblo a favor del pueblo. Pero dice este versículo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Todo el carácter de Cristo está puesto a nuestro favor. El carácter que él tiene, lo que él es, ha sido puesto a nuestro favor. Qué bueno, ¿verdad? Cuando hay personas que tienen un carácter y ese carácter nos beneficia. Bueno, así es el carácter de Cristo. Sino uno, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿verdad?
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ahí está la referencia que yo daba al principio. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, el carácter de Cristo fue puesto a nuestro favor. ¿Qué podemos hacer? Al acercarnos a Él, acercarnos a Jesús, al carácter que Él tiene, entonces Él se compadece de nuestras debilidades. Él se compadece, Él tiene este afecto por nosotros. Además, dice, es a nuestra semejanza, conoce, siempre tiendo la postura que cualquier persona puede comentar, ¿verdad? Cuando está pasando por alguna situación difícil, siempre viene esto a nuestra mente y estoy seguro que a ti te ha pasado. Decimos, yo creo que en este asunto Dios no me entiende, por la razón que fuera. Me puedo referirme incluso a los ámbitos deportivos o a los ámbitos deportivos fuera de la cancha, la familia, en fin, todas estas cuestiones. Y podemos decir, es que si Dios existe, pues no me entiende, ¿verdad? O no sé si exista porque en esto Dios no sabe qué es lo que yo estoy viviendo ni cómo estoy enfrentando esta situación. Pero cuando leemos en la Biblia que dice a nuestra semejanza, entonces quiere decir que está hecho como nosotros fuimos creados, con los mismos sentimientos, con las mismas pruebas, con los mismos dolores. Y puedes leer tú en los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, que Jesús vivió y tuvo y tiene, ¿verdad? Los mismos sentimientos que nosotros. Lloró, se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, ¿verdad? Se angustió. Todas estas características que estamos hablando de la persona de Jesús, por ser un hombre, son las cosas que nosotros vivimos. Entonces, cuando nosotros pensamos en que Dios no nos entiende, decimos Dios no sabe, yo creo que la respuesta de Dios por medio de la persona de Jesús es, mira, yo sé lo que entiendes porque te conozco, porque yo te formé, pero además, porque yo lo viví, en este caso Jesús, ¿verdad? Y me viene a la mente aquella anécdota de Henry Ford. Henry Ford fue el creador o el que inventó precisamente la marca Ford y los carros Ford. Y se cuenta en una ocasión que Henry Ford iba en su carro, aquellos primeros carros que se empezaron a fabricar. Y bueno, Henry Ford ya había logrado establecer una marca, un vehículo. Y entonces, por cierto camino, encontró otro vehículo parado. El dueño de ese vehículo le dice a Henry Ford que su carro no funcionaba, no arrancaba. Y entonces Henry Ford se baja y empieza a revisar el carro y lo logra encender. Y aquel hombre, pues muy sorprendido, ¿verdad? Dice, bueno, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste que este carro funcionara? ¿Cómo sabes hacer esto? Y entonces Henry Ford le dice, primero, porque yo lo hice, primero porque yo lo inventé y luego porque yo lo hice, ¿verdad? Entonces, Henry Ford, al haber hecho el vehículo, haberlo inventado, sabía entonces qué hacer con ese vehículo. Lo mismo pasa con Dios y nosotros. Dios nos hizo, Dios nos formó, Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe cuál es nuestra situación y no solo lo sabe, y no, en este caso nos entiende, sino que además lo vivió y al vivirlo, entonces entiende perfectamente cuál es nuestra situación. Por eso hablamos de que el carácter de Cristo fue puesto a nuestro favor. Y ya casi para concluir, mis estimados amigos, puedo entonces mencionar la última parte de que el carácter de Cristo, entonces puede ser, no puede ser, es transferido en mí.
más bien y de la mejor forma mencionada. El carácter de Cristo está en mí, puede ser, debe ser transferido en mí, si así yo lo deseo. No es algo que podemos decir, bueno, pues esto es solo de Dios, Dios es el único que puede ser así, es hijo de Dios y por eso lo logró. No, ya hablamos de que Jesucristo fue hombre, de todo lo que vivió, de que no engañó, de que no maldijo, de que no maldijo, sino encargó la pena de lo que él tenía a Dios, quien es el que juzga directamente. Pero ahora el último punto es hablar de que el carácter de Cristo puede ser transferido a mi persona. ¿Y cómo lo podemos mencionar? Lo leemos allá en Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6, que quiero compartir contigo y ahí está en la pantalla. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En este caso, la referencia de Apocalipsis es una referencia de Juan. Juan está dando un saludo a las iglesias, pero también da el saludo de parte de Jesucristo y dice, por esto el versículo, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Está hablando de Jesús, que fue el primero de los que resucitó de los muertos. En este caso, Jesús cumple con esto. Y además, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Te das cuenta quién es Jesús? Él es el soberano, no dice uno de los reyes. Él es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué hizo este Jesús? Dice, nos amó primeramente. Segunda obra de Jesucristo, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí está la obra de Jesucristo. Y ahora transfiere el carácter de él en nosotros y nos hizo reyes por esta razón. Y nos hizo sacerdotes también para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiere decir que toda la personalidad de Jesús, todo el carácter de Jesús, él lo transfiere a cada uno de nosotros. Si Dios es soberano, si Jesucristo es soberano, esa soberanía la transfiere. Si Él es rey, Él nos hace reyes. Fíjate qué importante referencia, verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio de los siglos por los siglos. Amén. Bueno, todo esto tiene que ver entonces con lo que nosotros debemos de ver en la persona de Jesús. Yo te animo, ¿verdad?, en que en todas las cosas que tú practicas, realizas, ya sea en el ámbito deportivo, ya sea en la cuestión familiar, en la casa y demás, tú puedas entender que el carácter de Cristo es muy especial por todo lo que ya dijimos, todas las implicaciones que tiene, pero por último debes de saber que ese carácter de Cristo puede, si tú lo deseas, ser transferido a tu vida. Y cuando tú permitas esa transferencia, entonces tú vas a tener también el carácter de Cristo en ti. Yo te desafío a que lo hagas, ¿verdad? No te quedes solamente con la idea de cómo será eso, cómo es que esto podría realizarse. Bueno, pídele a Jesús, ¿verdad?, que Él entre a tu corazón, porque esta es la única manera, ¿verdad? Como Henry Ford, pues él nos inventó, él inventó los carros, él sabe cómo arreglarnos. Entonces, ¿cómo arreglar los carros? Dios nos creó, Él nos salvó por medio de Jesucristo, y Jesucristo desea, por supuesto, transferir su carácter en nosotros. Si tú se lo permites, entonces así el Señor puede hacer un cambio en tu vida. Que Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto haber compartido esta enseñanza con ustedes en este domingo. Que Dios te permita comprender todo esto. Yo estoy para servirte en la ciudad de Puebla
comparto y participo de este ministerio, Futbolistas para Cristo, aquí en Puebla. Estoy para servirte. Si en algo más puedo yo compartir más de esto, con todo gusto lo haré. Y agradezco una vez más la oportunidad que Dios me da de compartir esta enseñanza. Por último, quisiera yo cerrar con una oración, referirme especialmente a los jugadores, referirme especialmente a los directivos, a todos los que participan en estos ámbitos futbolísticos, porque si algo hacemos en este ministerio, y lo digo con toda intención, es que oramos por todos ustedes. Oramos por el fútbol en nuestro país, oramos por todos los jugadores, oramos por todos los deportistas, por todos los directivos. Estando aquí en Puebla tuve la oportunidad de tratar con 2 directores técnicos, Ojitos Mesa, en algún momento el profe, y tuve la oportunidad de saludarlo y él compartió conmigo alguna petición personal, la cual hasta el día de hoy yo sigo recordando y sigo teniendo presente la petición que él me hizo de orar por su familia. Y otro directivo también de Lobos WAP, otro director técnico, en fin. Entonces oramos con toda honestidad y nosotros que pertenecemos a este ministerio, entonces así lo hacemos. Y yo quisiera terminar esta reunión entonces orando por la vida de todos ustedes, los jugadores, que Dios los siga cuidando en salud, que ninguno de ustedes tenga ninguna situación de contagio, porque sigue presente esto, ni los directivos, ni mucho menos, y el fútbol pues vaya profesionalmente avanzando como siempre ha sido. Y lo más importante que pues hoy con la enseñanza, muchos de ustedes sepan que el carácter de Cristo es transferible a las personas de cada uno de ustedes también. Vamos a orar así entonces para terminar. Dios bendito Señor, gracias por esta enseñanza. Gracias porque toda tu divinidad, toda tu santidad, perfección, Señor, por medio de Jesús, nos mostraste cómo es que se puede vivir el ser humano, cómo es que puede llevar una vida que decíamos al principio. Jesús fue tentado tal como nosotros fuimos tentados con la única diferencia de que Él no tuvo pecado, de que Él no hizo pecado. Pero esta realidad también la quieres transferir a nosotros. Quieres hacer esa transferencia de tu carácter a nosotros para que entonces el carácter también de nosotros sea moldeable y pueda ser transformado. Yo te ruego, Señor, así por cada uno de los futbolistas en especial, que ellos puedan experimentar esta transferencia, que deseen el carácter tuyo en sus vidas. Sabemos de jugadores, de directivos, técnicos, que están cambiando su vida y están permitiendo que el carácter de Cristo los transforme. Oramos por los jugadores, oramos por todos los directores técnicos de cada equipo, oramos también por cada estado, cada equipo en particular de la liga, que tú sigas bendiciendo y, Señor, que muchos de ellos experimenten tener el carácter tuyo en sus vidas. Todo esto oramos, Señor, en tu nombre precioso, pidiendo bendición para todos. En el nombre precioso de Dios Jesucristo, oramos y te agradecemos tu carácter que transfieres a nosotros. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Reciban un fuerte saludo y estaremos más adelante, si nos lo concede, compartiendo un poquito más de esto con ustedes. Un fuerte saludo, hermanos del ministerio, todos los colaboradores, amigos, les saludamos, les saludo muy afectuosamente. Sigámonos cuidando. Bendiciones para todos.